Lo que cura es el factor T. Lo que se llama el factor T, que es el T de terapeuta. La experiencia traumática es interpretada por cada uno de una manera distinta, pero en todo caso lo que es común es la experiencia traumática y el estrés crónico. ¿No os parece que es injusto para estas personas que han sufrido estas experiencias de abuso que sigan ocultándolo? Que nosotros sigamos negándoles la posibilidad de compartirlo, de contarlo, de dolerse en grupo con nosotros, con alguien. ¿No os parece que es injusto? Lo que es absolutamente fundamental es hablar, hablad de vuestras experiencias traumáticas, hablad, encontrad a alguien con quien podáis hablar. Si eso es un profesional, un psicoterapeuta, mucho mejor. Lo que no decimos nos está matando. El conectar los síntomas con los que viene a la consulta con esta sensación de abandono infantil, eso puede ser lo terapéutico. Terapia focalizada en trauma. Exactamente. No necesitas más tiempo, de verdad que no hace falta tiempo. El protocolo de intervención en trauma que hemos desarrollado para tratar a estas pacientes con fibromialgia, con estas historias traumáticas, que una de ellas os acabo de contar, ¿no?, del padre y sus amigos, es un protocolo que diseñó Begoña Aznárez en 22 sesiones. En 22 sesiones, y los resultados han sido espectaculares. Y son 22 sesiones. Realmente no es un mito eso de que la psicoterapia también tiene que ser profunda, lo de la profundidad. La psicoterapia no tiene casi nada que ver con la minería. O sea, lo de las minas es otra cosa. ¿Sabes? La psicoterapia, se puede hacer psicoterapia muy profunda en muy pocas sesiones. Lo que necesitamos es concentración, lo que necesitamos es focalizar. Contén tu angustia, por eso contén tu miedo. No te digo que no tengas miedo, lo que os he dicho antes es que seáis valientes, que os atreváis a pensar distinto, que seáis valientes. Bueno, que para ser terapeutas vais a tener que ser valientes, que si no, no vais a poder hacer psicoterapia, o vais a hacer una psicoterapia, bueno, ¿vale? Que seáis valientes, sí, que seáis valientes. Y esto, no que no tengáis miedo, que veáis cómo podemos vencer ese miedo. Tenemos que convertirnos en una base segura. Si no nos convertimos en una base segura, será muy difícil que nuestro paciente nos cuente cosas. Por eso los pacientes no cuentan cosas en los sistemas públicos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo. Si yo voy a contar esto, que os hago, algunas de las historias reales que os he contado aquí, necesito que me veas la semana que viene, necesito que estés disponible. ¿De acuerdo? Si me vas a ver dentro de 6 meses en el centro de salud mental, no te lo voy a contar. Por eso sigue habiendo muchos psiquiatras todavía que cuando si le contáis a alguno de ellos alguna de estas cosas, os va a decir que va, hombre, eso es una exageración. La experiencia traumática en psiquiatría, en mi experiencia, nada, el 10, el 15%. Eso recuerdo que nos pasó con un reumatólogo del hospital cuando hablábamos de la relación entre fibromialgia y trauma. El reumatólogo nos dijo que estudio era ese, que uno de los reumatólogos, que estudio, que qué tonterías, eso ya se sabe, las relaciones pequeñas, alrededor del 15%. Alrededor del 15%. ¿Por qué planteaba nuestro colega, por qué planteaba el 15%? Pues simplemente porque es que no se lo había preguntado a nadie. Entonces ese 15% era como mucho el que espontáneamente aparecía, pero nada más. Él no se lo preguntaba a nadie. Entonces, la cuestión es otra vez que lo hagamos, que seamos base segura para poder preguntarlo dentro de la base segura. Hay un proyecto que también os voy a recomendar que echéis un vistazo, de Barry Duncan, es el impulsor, nosotros estamos ahí muy incluidos también, es el proyecto Super Shrinks, el proyecto Super Loqueros, que lleva como 10 o 12 años en funcionamiento y que es un trabajo que me parece muy interesante para terminar de depurar otra vez qué es lo que cura en psicoterapia. Porque ya no se puede seguir diciendo la psicoterapia cura. Eso es, bueno, curar, sí, venga, va, la psicoterapia cura, bien, vale. Pero esto ya no se puede seguir diciendo a estas alturas. Lo que tenemos que ver es qué elementos para poder hacer psicoterapias breves y psicoterapias eficaces y eficientes en un momento histórico como el que vais a trabajar vosotras, en el que no tenemos tiempo, nadie tiene tiempo y el que tiene tiempo no tiene dinero, es, vamos a ver qué es lo que cura en psicoterapia para desbrozar, para quitarnos de elementos superfluos, ¿no? Y esto es lo que se llama el proyecto Super Shrinks. Lo miráis en internet y veréis Barry Duncan como uno de ellos, el proyecto de excelencia, etc. Y entonces hay una lista, se van haciendo, se van cambiando una lista de características del terapeuta, ¿no? Porque hoy lo que se plantea es que lo que cura es el vínculo, decíamos, para ser exacto, lo que cura es, o un elemento muy significativo, lo que cura es el factor T, lo que se llama el factor T, que es el T de terapeuta. El factor T, ¿qué tipo de terapeuta? Y eso tenéis mucha suerte en ese sentido, porque está todo muy bien investigado.
Entonces os dicen exactamente cómo tiene que ser ese terapeuta, que también es muy fácil de investigar, por cierto, es que no sé cómo no se nos ocurrió antes, es ver qué terapeutas tienen buenos resultados y qué terapeutas tienen peores resultados. Y ya está, es simplemente copiar, mirar a ver quiénes son los que tienen mejores resultados y copiar, ver qué es lo que hacen ellos, qué es lo que he hecho toda mi vida. Toda mi vida he sido un copión. Entonces miraba a ver quiénes eran los que tenían mejores resultados y procuraba copiarlo. Bueno, pues eso está, hoy está bien delimitado, ¿no? Lo que es el factor T, las cualidades, las características del psicoterapeuta. Bueno, yo voy a recomendaros que las sigáis porque ya está, ¿no? Voy a recomendaros también que os forméis en alguna técnica que sea eficaz. Hay muchas técnicas. La última vez que miré, lo comentaba ahora con esta colega, aquí la última vez que lo miré hace un año y pico, que hicimos un contaje, eran 516 técnicas de psicoterapia. No tengo el menor interés en seguir, hay un montón de técnicas que me vais a preguntar, ¿conoces la técnica? Y seguramente voy a decir que no. No, 516 hace un año y pico, probablemente ahora hay 580 o 600, no tengo la menor idea. No importa la técnica, acordad, no importa la técnica, sí será útil que os manejéis en una. Nosotros, y esto es pura coincidencia, utilizamos una desde hace 20 años que es EMDR, la desensibilización y el reprocesamiento mediante movimientos oculares. EMDR nos parece una técnica, a nosotros y a la OMS y a todo el mundo, nos parece una técnica con suficiente validez científica como para seguir, y nuestra propia experiencia para seguir utilizándola, pero hay otras muchas. Cualquier técnica es útil. Lo que es imprescindible es que utilicéis una técnica dentro de un marco de atención informada en trauma. Que vuelvo otra vez a insistiros, acordaos de esto, es que el no hacerlo así dentro de poco tiempo será una negligencia profesional. En el Reino Unido, en Escocia, os contaba, ya lo es, ya lo es. El no abrir el melón en Escocia te puede retirar la licencia. Estamos en este momento, en este nivel, ¿no?, de conocimientos, sinceramente me parece sensato, ¿no? La aplicación de sanguijuelas en medicina ya no se hace. La medicina ha cambiado mucho en los últimos 100 años y hay cosas que no se hacen y que ahora hay que hacer otras. Pues a mí me parece que en psicoterapia exactamente así, ¿no? Identificar la contratransferencia, que es lo que sentimos nosotros, nuestros miedos, identificar nuestros miedos, lo que sentimos nosotros frente a estas situaciones y repartir equitativamente las ansiedades. Las ansiedades, ¿qué son? Los miedos. O sea, este miedo es del paciente o este miedo es mío. Esto también es una recomendación como colega mayor, muy mayor, que os voy a proponer que hagáis siempre, que veáis que si no hago esto, ¿a quién estoy protegiendo? Si no hago esta intervención, si no hago esta pregunta, si no hago esto, ¿estoy protegiendo al paciente o me estoy protegiendo yo? ¿Sí? ¿Lo veis? Y si os estáis protegiendo vosotros, yo os aplaudiré y me parecerá que tenéis mucha razón, mucho derecho y mucho sentido a protegeros. Tenéis derecho a protegeros, naturalmente, que es una forma elemental de autocuidado. Pero otra vez, no carguéis al paciente con una ansiedad que no le corresponde. El miedo es mío y yo tengo derecho a tener miedo. ¿Se entiende eso? No pasa nada, no os asuste tener miedo. El miedo es una emoción normal y sana. El miedo es lo que nos salva la vida cada mañana. Y he conocido a algún psicólogo, psiquiatra, médico, he conocido profesionales que me han dicho, yo no tengo miedo, ya verás, yo no tengo miedo de nada, y me parecen unos trastornados. O sea, la mayoría de ellos me parece que eso es una conducta psicopática. O sea, yo prefiero que un terapeuta joven, cuando empieza a trabajar, tenga miedo, sinceramente lo prefiero. Los que no tienen miedo me dan, a mí, mucho más miedo. Entonces, que tengáis miedo es completamente normal. Y entonces lo reconoces. Y entonces digo, verás, yo no abro el melón porque no sé qué hacer con él. ¿Vale? No hago esta pregunta, no hago esta intervención porque no sé hacerla. Por lo que hacen en el centro donde tú me dices, no, si no sabes qué hacer, no lo hagas, tienes razón. Eso lo voy a entender, lo voy a reforzar y lo voy a aplaudir. No sé qué hacer, no lo hago. Ahora, no lo hago porque yo no sé qué hacer, porque la cuestión es mía. No, lo que me parece hortera es decir, no lo hago porque al paciente le va a sentar mal. El paciente lo va a sentir como hostil, como agresivo, entonces estoy cuidando al paciente. No. No, vamos a engañarnos lo justo. ¿De acuerdo? Y esto es un engaño. El paciente, no tengáis duda, necesita hablar de su historia.
Para eso viene la consulta, insisto, que es que si no estaría viendo un monólogo en el Club de la Comedia. Está en la consulta porque necesita hablar su historia, hacer duelos, y hacer duelos tiene que ver con el dolor, necesita dolerse. Y para eso está en la consulta. Si la psicoterapia no duele, pensadlo, hacedme caso, si la psicoterapia no duele, no es psicoterapia. Si vosotras os ponéis en psicoterapia personal, que tendréis que hacerlo, si queréis ser psicoterapeutas, si después de un mes, 2 meses, aquello es muy divertido y la terapeuta os cuenta chismes, os cuenta cosas suyas, de sus hijos, de su marido, come, hace poco tiempo me contaba una compañera, se pone a comer delante en la sesión, está comiendo, y saca el sándwich y el jamón cocido y el queso, y se pone a comer y tal, y la terapeuta cuenta cosas de su historia, salid corriendo. Salid corriendo de allí, y es muy amable todo, es muy simpática, es muy cariñosa, os dice, os da la razón en todo. Claro que sí, tienes razón, tu padre, no sé qué, tu madre, no sé cuánto, tu marido, tu hijo, son todos, tú tienes razón. Salid huyendo de ahí, ¿de acuerdo? Porque estáis tirando el dinero. No, eso no es psicoterapia, sinceramente, ¿no? Así que reparte equitativamente las ansiedades, ¿no? Aprende a mirar. Esto es lo que decíamos, lo sabido en pensado, aprende a mirar, atrévete a mirar de otra manera. El paciente lo sabe, acordaos de esto, por favor, el paciente lo sabe, todos los pacientes lo saben, me lo han enseñado ellos. Me lo han enseñado ellos. Lo de lo sabido en pensado es de un psicoterapeuta, yo conocí, Christopher Bolas, pero es el autor de la expresión de lo sabido impensado. Pero que el paciente sabe lo que le pasa, hacedme caso, lo saben todos, absolutamente todos. Legitima el malestar, participa en propuestas a autoridades sanitarias. Yo creo que esto es algo que también todos como profesionales sanitarios tenemos obligación, o sea, de leer, de estudiar, de saber cómo están las cosas, de cuál es la investigación en este momento, de lo que, y entre todos, pues ver la posibilidad de cambiar las cosas para incluirnos en este proyecto Super Shrink, para mejorar a nuestros pacientes y para mejorar a nosotros. No solo esto va a mejorar a los pacientes, es que va a hacernos más feliz la atención. Sinceramente, vais a llegar a mi edad, que es muchísima, y vais a estar bien, encantados de trabajar y sintiendo que lo que estáis haciendo merece la pena. Finalmente, Paul MacLean, ya sabéis, ¿no? Planteó qué es con lo que nosotros estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando en nuestra consulta con esta persona, con esta historia, y estamos trabajando con este cerebro que de una forma artificial, claro, se ha dividido en 3 partes, ¿no? Y cuando nuestro paciente está en la consulta, simultáneamente tenemos un paciente, un cocodrilo y un caballo. Esto es el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el cerebro cortical. Esta es una imagen que yo descargué de internet hace muchos años. Esta imagen me hice 100 fotocopias y después otras 100. Esta imagen en color, es una imagen que utilizo prácticamente con todos mis pacientes. Con todos mis pacientes para explicarle una de las cosas, algo de lo que vamos a hacer en psicoterapia, que es firmar la paz, lo que yo llamo firmar la paz en el cerebro. Entonces, que lo que necesitas, que está en el cerebro reptiliano, tus necesidades básicas, lo que necesitas, lo que quieres, lo que amas, lo que deseas, lo que temes y lo que quieres, que está en el cerebro cortical, estén en armonía, estén en paz, estén en paz. Y esto es lo que no les ocurre a ninguno de nuestros pacientes con una experiencia traumática, porque la experiencia traumática, no sé si conocéis el modelo de cerebro de Siegel, lo que se llama el cerebro en la palma de la mano. Esto se lo explicamos al paciente, se lo explicamos así, yo se lo explico así, mira, esto le doy esta imagen se la doy y se la lleva, pero verás lo que te ocurre, ¿no? Cada vez que respondes, reaccionas, más que responder, perdón, porque lo que te ocurre es que no respondes, reaccionas. Entonces, mira, esto, el carpo, los huesos del carpo y el brazo es la médula espinal, el carpo es el cerebro reptiliano, el que se ocupa de todas esas cosas, el pulgar lo coloco aquí el pulgar, y el pulgar sería el cerebro límbico, sería toda la zona de amígdala, tálamo, hipotálamo, lo que es el cerebro emocional, el cerebro límbico, el cerebro de mamífero. Y luego la corteza es el neocortés, el lóbulo frontal, etcétera, todo esto es lo que... Y esto, pues si esto lo colocamos así, pues es más o menos la forma que tiene un cerebro. ¿Qué es lo que te ocurre cuando saltas? Que es lo que les pasa a todas estas personas, claro, con una experiencia traumática, que reaccionan ante estímulos que no pueden manejar. ¿Qué es lo que te ocurre?
que te desconectas. ¿Qué es lo que dicen nuestros pacientes? Es que he perdido la cabeza, pierdo la cabeza, exacto, en términos psicológicos pierdes mentalización. Has perdido mentalización, te has desconectado, te desconectas. El cerebro cortical, el lóbulo prefrontal se ha desconectado del cerebro emocional. Y entonces lo que te sale es emoción en estado puro. Son reacciones, reaccionas, respondes, reaccionas. Si reaccionas mal con tu jefe, con tu pareja, con tu compañero, con tu amigo, con tu novia, con tu novio, con tus hijos, reaccionas mal, luego eso te hace sentir culpable. Reaccionas mal, ¿por qué? Porque esta conexión, esta capacidad de mentalización es lo que se aprende otra vez en estos primeros años de vida. Y tú no pudiste hacerlo bien. Entonces sigues reaccionando como aprendiste en aquellos primeros años de vida, en estas experiencias traumáticas, sigues reaccionando como entonces no has aprendido. El objetivo de la psicoterapia es volver a colocar mentalización, que no te desconectes de esta manera, que no, como dices tú, que no pierdas la cabeza, es que perdí la cabeza, es que me desconecté, es que me descontrolé. Exactamente, y se lo explicamos así, y luego el paciente va y me cuenta, se lo he explicado esto del puño y tal, ¿de quién? ¿Cómo dices que se llama? Mira que te lo pones, te lo anoto, ¿no? Es Siegel escrito, ¿no? Daniel Siegel, verás. Sí, esto es, y el paciente va contándoselo en todo el mundo, esto es una típica intervención de psicoeducación, entonces va contándole a todo el mundo cómo verás ahora lo que te pasa, cada vez que te cabreas es que entonces se te va la corteza, entonces se te queda el cerebro límbico y entonces es la amígdala en estado puro, la amígdala, yo le hablaba de la amígdala a un paciente y me dijo, a mí me operaron de amígdalas cuando era pequeño, entonces, ¿qué me pasa? ¿Cómo? Ay, es verdad, a ti te operaron de unas amígdalas que no son estas, que son otras. No te preocupes que tu cerebro sigue teniendo amígdala. De hecho, parte de lo que te ocurre es que tu amígdala cerebral, tus amígdalas cerebrales se hackearon desde muy chiquitín, o sea, no llegaron a conectarse adecuadamente y ahora vives en un permanente estado de alerta porque tienes un síndrome de secuestro amigdalar, o sea, la amígdala como reguladora de los estados emocionales o reguladora del miedo, la amígdala es la que rige toda tu vida porque estás así, absolutamente desconectado, ¿vale? Así que, ¿qué vamos a hacer en psicoterapia? Pues firmar la paz en el cerebro y que las necesidades, los deseos y las ideas estén en paz, estén en armonía. Y este es el objetivo final de la psicoterapia, de una forma o de otra, con una técnica o con otra, pero siempre pasando por la base segura, por el terapeuta como base segura. Esta es la base de la psicoterapia y esto es todo lo que quería contaros de momento, por hoy. Así que tenemos todavía unos minutos, me parece, ¿sí? Tenemos unos minutos y estaré encantado de contestar a vuestras preguntas si todavía soy valiente, ¿no? Si todavía tenéis, os queda un mínimo de fuerza a estas horas. Pero contadme, yo estoy encantado. Contadme si queréis hacer alguna pregunta, alguna queja, tenéis alguna reclamación, ¿no os parece, algo no os gusta, cuéntame. ¿Qué recomendaría? O sea, No me llames de usted, por favor. ¿recomendarías? Acabamos ahora el máster y ponernos a trabajar y a la vez que especializar es una técnica o esperar algo más. Como quieras, entonces eso soy muy flexible, haz lo que puedas, lo que te apetezca. Lo que sí que es relativamente fácil y también relativamente gratis es que investiguéis todo esto. O sea, lo que sí que me parece, os voy a pedir por favor, con todo el cariño y con todo el respeto que me merecéis, ¿no? El estar aquí, os voy a pedir por favor que investiguéis lo que os he contado, que penséis en esto, que investiguéis los datos, que sepáis, que veáis que todo esto esto que se utiliza mucho en las ciencias de la salud, lo de científicamente probado. ¿De acuerdo? Que todo esto que os he contado es absolutamente científico. Todo está validado científicamente y que por favor, deis la oportunidad a pensar de una manera distinta y que os deis la oportunidad de pensar en esta atención centrada en el trauma. ¿De acuerdo? Que eso va a cambiar absolutamente la asistencia terapéutica en los próximos años. Que lo hagáis y eso, hacedlo como queráis, ¿sabes? Cuéntame. Y no sé si, o sea, no tengo ni idea, pero ¿sabes si el tipo de trauma que se haya sufrido de infancia
deriva en una somatización distinta. Dependiendo de tal. No. No hemos podido, fíjate, qué pregunta más bonita, porque yo empecé a pensar en eso, el fenómeno que se llama el fenómeno de la elección de órgano. Empecé a pensarlo desde hace 40 y tantos, 50 años casi, cuando estaba estudiando medicina y aprendiendo ya psicoanálisis, ahí en ese momento del psicoanálisis, porque era relativamente fácil encontrarse entonces con libros, y todavía queda alguno, libros residuales así, que te dicen, si lo que te ha pasado es no sé qué, entonces vas a somatizar en la vesícula, y si eres, es casi como un horóscopo, ¿sabes? Si has nacido bajo el signo de Tauro, entonces eres no sé qué, ¿no? Eso los investigadores desde Grodek, el propio Freud y algunos estuvieron años buscándolo, y hasta finales del siglo pasado todavía se intentaba encontrar lo que se llama la especificidad de órgano, ¿verdad? Este trauma, como un horóscopo, este tipo de trauma y este tipo de lesión, no. Pues la realidad es que yo ya he dejado de buscarlo, pero estuve durante muchísimos años interesado en eso también, buscándolo, y no lo hemos podido encontrar. De momento no hay ninguna especificidad, y también mi recomendación es que no lo busquéis, que no perdáis el tiempo. O sea, lo importante es que la experiencia traumática es interpretada por cada uno de una manera distinta, pero en todo caso lo que es común es la experiencia traumática y el estrés crónico. ¿Y de qué depende de dónde somaticéis? No tengo ni idea. Lo mismo, ni la menor idea. Mira, ahí, por ejemplo, lo genético que me contabais antes, eso puede ser, esa puede ser. Ese puede ser el espacio para colocar a la genética bien colocado de una manera elegante. ¿De qué depende? Pues quizás de la genética, sí, porque eso es verdad, que me parece que eso, como el color de los ojos o el color de la piel, es decir, que hay cosas que son claramente genéticamente transmitidas, ¿no? Entonces la predisposición podría estar, quizás, no se ha encontrado nada, esto es una especulación mía, no se ha encontrado nada en la investigación, pero me parece que ese podría ser el espacio, ¿sabes? Que pudiera haber una predisposición genética a la hora de... Luego también hay estudios que dicen que de ninguna manera, que lo que hay es una predisposición familiar, que si en tu familia a las mujeres les duele la cabeza, les duele la cabeza a todas, y si a los hombres les duele la espalda, les duele la espalda a todos. ¿Sabes por qué? Porque se ha aprendido. Esa es la trampa de la genética, es que lo has aprendido desde muy chiquitín, porque desde que has nacido estás escuchando a tu madre quejarse de una cosa y a tu padre quejarse de otra. ¿Sabes? Y al final, ¿qué aprendes? Aprendes eso, claro. O ser del Madrid o ser del Atleti, pues lo aprendes, eso no es genético, no se ha encontrado la genética del Madrid. Y sería fantástico, me parece, sería estupendo, porque es mejor que la otra. En lo que se refiere al nivel de satisfacciones, nada más, de satisfacción histórica, pero no se ha encontrado, no hay ninguna genética que te diga por qué eres del Madrid o por qué eres del Atleti, no lo hay. Pues yo creo que el nuestro tampoco, ¿vale? Vale, yo puedo preguntar, y esta no sé ni puedo formularla. Cuando en una persona somatiza, hay alguna cosa, entiendo que es toda la parte del estrés crónico y lo que has explicado. Entonces, o sea, ¿es solamente el estrés que inflama un órgano y de ahí deriva, por ejemplo, en un colon irritable? Eso es. ¿O es un tipo de afección biológica anterior? O sea, ¿es todo somático? Esa es mi pregunta. Todo somático. O sea, ¿un colon irritable puede llegar a ser únicamente por una afección somática? Psicosomática. Bueno, Psicosomática. Mayoritariamente. Sí. En todo caso, otra vez puedes tener una cierta predisposición, y ahí es donde entra otra vez la genética. Puedes tener una cierta predisposición, pero vuelvo otra vez a colocar la genética porque quiero colocar la genética porque os han contado que todo es genético, pero entonces no quiero montar bronca. Pero lo que también se ha estudiado mucho es que en las familias de colon irritable no se ha encontrado ningún marcador genético. Lo que se ha encontrado es que la manera de hacer caca es familiar. Sí, se hace caca, se aprende a hacer caca en familia, ¿o no? ¿Dónde habéis aprendido a hacer caca? ¿En la universidad? No, aquí ya veníais aprendidas y aprendidos. El cómo se manejan las emociones, cómo se maneja la rabia. El colon irritable tiene muchísimo que ver con la rabia, con la manera de tragarte la rabia y de expulsar, de manejar la rabia de forma expulsiva. Bueno, pues eso es el colon irritable, pero es que eso se aprende, no hace falta buscar un gen de eso, que no se ha encontrado, se aprende en casa. Por lo tanto, si se le ayuda a sanar el trauma, a aceptar la cicatriz como explicabas, puede que un colon irritable deje de existir. Nosotros tenemos docenas de casos en los que eso es así. Claro, y fibromialgias, que es todavía mucho más complicado. Fibromialgias, de las 80 pacientes que hemos tenido oportunidad de tratar en el estudio, más de la mitad están asintomáticas y la otra mitad han mejorado en cualquier caso de una manera llamativa.
¿sabes? Sí, sí, claro, claro, naturalmente. El colon irritable en concreto es un tipo de trastorno que responde bastante bien a la psicoterapia. Nosotros tenemos mucha experiencia. Yo empecé con eso en el Hospital de la Princesa, que entonces se llamaba de otra forma, pero yo empecé precisamente con somatizaciones digestivas. A mí esas somatizaciones me interesan mucho y tenemos mucha experiencia. Y el colon irritable es uno de los más agradecidos, porque hay mucho componente psicógeno y, como apunte, mucho componente que tiene que ver con el manejo de la rabia, en concreto. Y como estás pensando en alguien, ya te estás dando cuenta de que seguramente tiene que ver con cómo maneja la rabia, ¿no? Sí. ¿Cómo se explora si una persona ha tenido abuso sexual infantil? O sea, ¿se pregunta o Se pregunta. se Sí, sí, pregunta sí. así en plan? Sí, así. La primera, ya lo comentábamos antes, la primera o la segunda, cuando tú quieras, pero pregúntalo. Sí, pero con la línea de vida o... Sí, dentro de la línea de vida, como quieras, cuando quieras. Os va a costar mucho trabajo al principio, porque no lo habéis hecho nunca y ya está, y como todo, pues nos cuesta trabajo al principio, pero bueno, pues hazlo la primera vez, en la primera entrevista. A lo mejor no lo vas a hacer en la primera entrevista, nadie lo va a hacer en la primera entrevista, nadie de los que estáis aquí lo vais a hacer en la primera, y yo estoy completamente encantado con eso. Pero puede ser en la segunda, puede ser en la tercera, pero no 3 meses después. Eso sí que me atrevo a asegurarlo, ¿no? 3 meses después de haber comenzado, que son 4, son en la sesión 12ª, no, ahí ya no lo hagáis, no, lo hacéis al principio. ¿Y cómo? Pues ya lo comentábamos antes, ¿no? Pues tengo que hacerte una pregunta que a lo mejor no te gusta, que te va a resultar doloroso, que puede ser, ¿vale? Lo envolvéis la pregunta para disimular nuestro miedo. ¿Se entiende ese matiz? Me parece que eso es importante. Es importante y que es legítimo, o sea, que tenemos permiso para tener miedo, no os agobie eso. Entonces, envolvemos la pregunta, le damos vuelta, tocamos el violín. Te voy a hacer una pregunta incómoda, no te va a gustar, pero te ruego que lo entiéndeme, es importante para nosotros, porque en esto por el que consultas, trastorno de ansiedad, trastorno no sé qué, lo que sea, hemos podido comprobar, la investigación ha demostrado. ¿Os dais cuenta de toda la cháchara que estoy contando? Toda esta cháchara, yo ya no la utilizo, yo hace muchos años que dejé de utilizarla, pero esta cháchara es una cháchara que me ayudó en su momento a manejar mi miedo, mientras yo estaba casi temblando, no sabía cómo preguntarlo, porque me había creído aquello de que el paciente se iba a descompensar, el paciente iba a tener eran cosas mías, ¿vale? Luego ya lo pregunto tranquilamente, tenemos que explorar, tu infancia es importante en todo lo que estamos comentando, venga, hasta la línea de vida, 0 años, 50 años, vamos, si quieres empezamos por el principio, ¿dónde naciste? No, la primera pregunta no es el abuso sexual, empiezo, ¿dónde naciste? ¿Tus padres? ¿El embarazo? ¿Cómo fue el embarazo de tus padres? ¿Dónde estaban tus padres? ¿Cómo fue? ¿Dónde estaba tu padre? ¿Dónde estaba tu madre? ¿Qué ocurrió? ¿Qué familia había allá? Empezamos con todo esto, ¿vale? Empiezo desde el embarazo, empiezo desde cuando se conocieron tus padres, ahí empiezo. Y ahí, a medida que vamos, cuando se conocieron tus padres, dónde, cómo era la situación, tus abuelos, tú tal, no sé qué, el embarazo, cómo fue el embarazo, tienes información, tienes noticias, qué ocurrió, ahí viene, nada, pues el parto cómo fue, cómo naciste, tienes idea, ¿vale? Todo esto va saliendo solo, y entonces ya estamos en los primeros años de vida, porque ya ha nacido. Estamos en los primeros años de vida y ahí, de una forma absolutamente natural, lo mismo que le preguntas a qué edad empezaste a caminar, a qué edad te salieron los dientes, o a qué edad, yo qué sé, ¿sabes? Lo mismo que preguntas eso, pues preguntas. Y una cosa muy importante también para nosotros, en estos momentos tú tienes información, tienes idea, recuerdas o has oído, o tienes en algún momento de haberte sentido especialmente mal por otras personas, esto es, haber vivido alguna experiencia traumática, lo preguntáis con toda tranquilidad, pero le vais a dar muchas vueltas hasta que lo preguntéis, no os exijáis, no os agobiéis por eso, le dais vueltas, pero que sepáis simplemente que las vueltas que le dais son para vosotros, no para cuidar al paciente. ¿Queda claro eso? Y para cuidaros a vosotros yo os aplaudiré, muy respetuoso con eso. Pero no os engañéis, no digáis, no, es que no... Perdón, eso. Pero entonces se le pregunta si ha tenido una experiencia traumática. O sea, no se le pregunta directamente a uso algún tipo de... Sí, también, estoy haciéndotelo fácil. O sea, yo pregunto directamente por el abuso sexual, pero ya me vale, ya tengo edad. Pero tú hazlo despacio, hazlo tranquilamente, empieza por las experiencias traumáticas y luego, en cualquier caso, en la segunda entrevista, en la tercera, en la primera, cuando queráis, como queráis, cuando os parezca que es relativamente natural, la expresión abuso sexual tiene que aparecer en la evaluación. Eso
hoy, con los datos que tenemos, con la información que tenemos, con los estudios que os he comentado antes, con las exigencias incluso legales en muchos lugares del mundo, eso hoy es una obligación, que por cierto tiene sentido. Yo la primera vez que lo leí dije, ya está bien. O sea, ya está bien que nos obliguen a hacer la pregunta del $1.000.000, que es esa. Y ahora, pues, nos van a obligar a hacerla. Entonces, preguntadlo cuando queráis, pero abuso sexual en la infancia tiene que aparecer en la evaluación psicológica. Si no, va a ser considerado, en España todavía tardará tiempo, ¿no? Os va a dar tiempo a practicar, pero va a ser considerado una negligencia el no preguntarlo. Así que claramente abuso sexual, ¿vale? Y todo lo demás es la cháchara que os estoy dando para, entendiendo que os va a costar trabajo, ¿vale? Bueno, pues experiencia traumática, pues algo que te haya sentido mal, le vais dando vueltas, pero recordad, abuso sexual tiene que aparecer en la evaluación. ¿Que no os parece que ya está bien? ¿No os parece que es injusto para estas personas, 1 de cada 4, no os parece que es injusto para estas personas que han sufrido estas experiencias de abuso, que sigan ocultándolo, que nosotros sigamos negándoles la posibilidad de compartirlo, de contarlo, de dolerse en grupo con nosotros, con alguien? ¿No os parece que es injusto? Que ya nos vale, que ya está bien, que somos profesionales sanitarios, que ya está bien, ¿no? Que les demos la posibilidad de cerrar esa herida, de poder compartirlo. Me parece francamente injusto lo que el sistema ha estado haciendo con estas personas durante tantos años, ¿no? Yo creo que ya está bien, ¿no? Y al final tendrá que ser, obligatoriamente, tendrá que ser por ley, pues bueno, yo estaré encantado. Pero antes de que llegue eso, hacedlo por las buenas, ¿no? Perdóname. No. Quería preguntar si, O sea, de no haberse dado esa pregunta en las primeras sesiones, pongamos que estamos en la sesión número 12, pues, o sea, Sí. texto ya ignorarlo o pensar por Pregunta, o sea, ¿hay alguna forma de pregunta. preguntarlo? Sí, seguro. O sea, aunque esté fatal del tiempo, pero, Perfecto. Pero es mejor, sí. o sea, se ve así todo y se Genial. la pregunta, ¿no? Me parece, mira, exactamente como dice nuestra colega, ¿no? Y claro, yo entiendo, viene alguien así de fuera de la universidad y os da la tarde. Os da la tarde con esta historia. Y entonces ahora tú resulta que estás viendo a un paciente que llevas 12 sesiones con él y, claro, lógicamente. Claro. Entonces, ahora me estás escuchando y te está pareciendo que a lo mejor tiene sentido lo que estoy diciendo. Entonces, pero ya llevas 12 sesiones. ¿Ahora qué hago? Pregúntalo, sin ninguna duda. ¿Y para niños? O sea, ¿cómo formulas eso? Depende de la edad del niño, lo que hacemos es trabajar con la caja de arena. Vale. Con una caja de arena, entonces aparece ahí en la caja de arena, pero a partir de los 4 o 5, aparte de que con los niños son tan lineales, son tan fáciles, que teniendo en cuenta cuál es el síntoma que traiga el niño, ya te lo digo sin ver al niño. Los síntomas son tan claros, porque el adulto ha tenido mucho tiempo para ir aprendiendo otras cosas y para ir modelando su vida, pero los chiquitines sexualmente abusados, la sintomatología es tan clara que podemos decir, esto es una sintomatología asociada al abuso sexual. Pero igualmente, aunque no esté claro, o sea, si viene un niño con un TDAH, le tengo que preguntar también, o sea, tengo que explorar. Tienes que explorarlo siempre, recordad también, no importa, esto es muy importante también, no importa el motivo de consulta, acordaos. El que nosotros empecemos a hacer ahora una lista de diagnósticos que sí y una lista de diagnósticos que no, es trampa. Eso es una trampa que nos estamos haciendo nosotros, ¿ok? ¿Se entiende? Eso es trampa. No. La pregunta, lo que quiero transmitir aquí es que la pregunta es siempre, absolutamente, en todos los casos. Y luego la prudencia, vuestra experiencia, vuestra habilidad, vuestros conocimientos harán que lo preguntes o que no, ¿vale? Pueden trabajar en algún sitio en el que te dicen que no lo hagas, bien, todo eso es correcto. Ahora, la idea, lo que yo quería transmitiros hoy es que esto es así, o sea, es que la historia de nuestros pacientes tiene mayoritariamente que ver con una experiencia traumática, y eso hay que descartarlo. Y luego te vas a encontrar con pacientes que no tienen una experiencia traumática. Chapó, no tengo nada que decir, genial. Lo que planteamos en esta escuela, en este estilo de hacer clínica, es que hay que preguntarlo siempre, aunque solamente sea para descartarlo. ¿También se entiende eso? Entonces, lo he explorado y el paciente me ha dicho que no me parece que haya disociación, o lo que me cuenta el paciente no me parece que sea especialmente significativo, así que a lo mejor esto tiene que ver con algo más reciente, no ha habido una experiencia traumática, perfecto, pero tienes que preguntarlo siempre.
siempre Y me parece maravilloso que a la sesión número 12 puedas decirle, oye, por favor, mira, discúlpame, pero estoy pensando algo, cada vez que yo he metido la pata en psicoterapia, que me ha ocurrido, claro, muchísimas veces, empezar pidiendo disculpas es muy útil. Oye, mira, he estado pensando estos días pasados he estado pensando en nuestra última sesión, y me parece que hay algo que no quedó claro, yo creo que hay algo que me parece que me equivoqué. Entonces empiezas así, he estado pensando en ti, eso para empezar les gusta y te ayuda. Llevo esta semana dándole vuelta, he estado pensando en ti y me parece que en la última sesión o en estas últimas sesiones ha habido un dato que no ha salido y que me parece que es importante. Así que discúlpame, pero te lo voy a preguntar ahora, ¿vale? Y lo preguntas ahora, sin problemas. Sí, con naturalidad, ¿sabes? ¿No? Con miedo, pero siendo valiente. Y una opción conta, o sea, la correlación que hay entre las enfermedades y el trauma, o sea, existe causalidad, o sea, eso se puede, por lo que has dicho de la inflamación, se sabe que hay antes, si la disregulación de la serotonina o la inflamación. La disregulación de la serotonina podemos decir ahora taxativamente que no. O sea, que viene después. Es después. O sea, otra vez lo que decía, acordaos de esta expresión que me parece que es genial, es de Johann Hari. Johann Hari es un periodista, pero también como tantas veces nos enseñan cosas, ¿no? La depresión no está en tu cabeza, la depresión está en tu vida. La depresión está en tu vida y luego lo que pasa es que tu vida se acaba inflamando, a tu vida le pasan cosas biológicamente hablando y una de las cosas que le pasan es que la serotonina se afecta. ¿Entendéis también lo que estoy diciendo? Yo no estoy diciendo que la serotonina no esté afectada. ¿Se entiende? La serotonina está afectada. Lo que estoy discutiendo, que tampoco es discutible en este momento, es que tampoco hay debate, ¿eh? Es que ya tampoco hay debate. Lo que ocurre es que la serotonina no es la causa de la depresión. La disregulación de la serotonina no es la causa de la depresión, esto no es debatible, no hay debate ya sobre eso, está resuelto. Eso está resuelto. Ahora el debate es sobre las citoquinas, la inflamación, lo que tú estás pensando también, que me parece que esto es lo que quiero dejaros con estas inquietudes, ¿no? Como hay todavía cosas que no sabemos, hay muchísimas cosas que no sabemos y eso es lo que hace atractiva la vida y sobre todo atractiva la vida profesional, que es en seguir buscando cosas permanentemente, ¿no? Porque hay cosas que no sabemos, ¿no? Entonces ahora hay cosas que todavía no puedo contestarte, pero esto, lo que la serotonina no es la causa de la depresión y que entonces hay que tratarlo con fármacos que actúan como si fuese la insulina para regular eso ya se sabe que es mentira, ¿vale? Eso seguro, ¿vale? Cuéntame. Yo es que me quedo antes por lo que dijo ella con respecto a las prácticas, que a ver, realmente estamos todos bajo la misma circunstancia, ¿no? Si vamos a estar un año de práctica, tenemos a lo mejor un tiempo limitado, aunque eso depende un poco del proceso terapéutico de cada paciente, pero yo es que sí que considero que deben preguntarlo, más que nada por lo menos tener el dato y luego si se tiene que derivar, pues que se derive y que ya a lo mejor siga tratándolo del siguiente, pero... Mi recomendación en todo caso, mi recomendación como tutor de prácticas también, ¿no? Y como supervisor es que no lo hagas, no, fíjate, no, yo creo que todo esto que os he contado es para cuando terminéis el máster y lo hagáis en vuestro propio centro clínico, en vuestra consulta. Ahora mismo si estáis en un centro de prácticas, como estáis en una universidad, yo creo que tácticamente también merece la pena, te voy a recomendar sin ninguna duda, que te adaptes a las normas, que te adaptes a las normas del centro clínico, a las normas de la universidad, no lo discutas, no merece la pena. A nosotros, a lo mejor solo en tu centro, a mí por lo menos no me han dicho nada de no entres aquí o no hagas esto, pero, o sea, entiendo que tiene lógica porque evidentemente no tenemos... Tiene lógica, por eso. Ni tenemos el tiempo para tratarlo, pero... Esa es la cuestión. La cuestión fundamental es que tengas el tiempo y también que tengas el permiso del centro. O sea, si en tu centro no te han puesto limitaciones y además no te parece mal, pregúntalo. Y si eso se puede hacer. Lo que os voy a recomendar es que no quiero que os pongáis en plan revolucionario, no, de ninguna manera, para nada, en plan broncas, no, al revés, todo lo contrario, está claro eso, ¿no? No, al revés, que seáis amables con el centro de prácticas, ¿no? Entonces, pero si en el centro de prácticas no te pone inconveniente, pregúntalo, y si eso aparece y tú ves que no tienes, eso sería genial, un ejemplo de intervención honrada, un ejemplo de intervención honesta. Yo lo pregunto, estoy estudiando, terminando el máster general sanitario, no tengo herramientas para tratarlo, pero lo voy a preguntar. Para empezar, estoy mejorando mi formación, estoy aprendiendo una habilidad que es
Por cierto, a lo que se refiere esta clase, precisamente, a la que me han invitado, estoy aprendiendo una habilidad terapéutica, una habilidad clínica, y luego, si esto me desborda, a mí, que es posible que te desborde, entonces lo que voy a recomendar a este paciente es una derivación. Eso es un ejemplo de intervención honrada. Yo no sé, pero el melón lo hemos abierto y tú ya sabes que ese es el problema. Y tú lo confirmas. Exactamente, tu motivo de consulta tiene que ver con esto. Yo ahora no sé qué hacer con esto, lo puedo decir con toda tranquilidad, no pasa nada, eres estudiante, o sea, todo el mundo lo va a entender. Yo no sé muy bien qué hacer con esto, pero esta paciente va a estar toda su vida agradecida a que tú le abriste la puerta. Yo no sé qué hacer con esto, pero vamos a buscar quién te puede ayudar para tratar las secuelas de esa experiencia traumática. ¿Se entiende eso? Entonces se puede hacer perfectamente y como ejemplo me hace un ejemplo perfecto, precioso, de intención honesta, honrada. Claro. Estás que entendiendo que si dices no, que lo intentemos, en la medida de lo posible intentar preguntarlo, ¿no? Entre la primera y la tercera sesión, que sería evaluación, si nosotros estamos en ese proceso, pues por lo menos preguntarlo, y la respuesta es que sí, pues, oye, mira, con esta información que estás diciendo, pues creo que Perfecto. derivar de... Perfecto. Y lo comentas con tu... Exacto, lo comentas con el tutor, la tutora de prácticas, y mirad a ver qué se puede hacer con eso. Ahora, si no te han puesto limitación, porque a ella le han puesto una limitación, le han dicho directamente que no. Si a ti no, hazlo, hazlo. Y te vas a sorprender cuando el paciente te diga que sí, claro. Y cuando el paciente te diga, os vais a sorprender todos, porque esto es exactamente así. El paciente te va a decir que sí, y además en ese mismo momento te va a decir que ya lo sabía yo. Y que por favor, por primera vez, por fin, alguien me lo pregunta. Esta es la respuesta que más veces he escuchado en los últimos 30 años, desde que llevo preguntándolo aproximadamente. Pregúntalo. Qué bien, qué bien. ¿Cómo no? Mm, Lo de poner el foco en el trauma, entendiendo el trauma como una herida, hace que cualquier persona pueda hablar de experiencia traumática. Eso no quiere decir que tenga que ir al psicólogo, que si tiene los recursos puede verbalizarlo, puede compartirlo y cicatrizar la vida. Los que tienen que ir a terapia porque no han tenido esos recursos, pueden tener una experiencia traumática por algo que a lo mejor a nosotros nos pueda parecer Banal. banal. Pues, por ejemplo, que mi madre llegaba siempre tarde a buscarme al colegio y me sentía abandonada. Eso es terrible, ¿eh? Lo sé. Eso no es banal. Qué bonito. Eso es un ejemplo de experiencia traumática terrible. Mi madre llegaba a buscarme siempre tarde, ¿no? Sí, pero que a ojos de la población en general puede parecer una nimiedad, ¿no? Y a esa persona le ha generado un trauma Seguro, seguro. que eso sería, por ejemplo, pues no una infancia feliz. A lo mejor por ese simple... Claro, ¿no? evidentemente. Me llama mucho la atención, si 1 de cada 5 ha sufrido abusos sexuales en la infancia y el porcentaje se eleva entre la población que va a terapia, pues que levante la mano quien esté libre de haber sufrido abusos, ¿no? O sea, como que de repente uno empieza a pensar, pues aquí tiene que haber muchas personas, a lo mejor yo también, ¿no? Y lo he escondido tanto que no soy consciente de ello. ¿Cómo puede uno descubrir esto sin ir a terapia, siendo terapeuta? Pues es fantástico. Yo creo que es la mejor manera de terminar la tarde. Muchísimas gracias y muy valiente. Es exactamente así. Esto es exactamente así. Y esa es la estadística, y la estadística en un grupo de 40 personas es la que es, y ya está. Y esto es exactamente así. Exacto. ¿Cómo lo puedes hacer sin ir a terapia? Pues mal. Claro, por eso insisto otra vez en lo importante es que lo hagáis, sobre todo por yo lo hice naturalmente en su momento, y yo no recuerdo, de verdad, recuerdo perfectamente mi infancia, tengo muy buena memoria, recuerdo perfectamente mi infancia, y no tengo nada especialmente traumático que contar. Pero yo hice mi terapia, naturalmente, en su momento, hace muchos años. 2 experiencias terapéuticas. Sí, yo creo que eso tenemos que hacerlo todos, absolutamente todos, sin duda, sin duda. Aunque solamente sea por nuestro propio bien, porque si no, la psicoterapia se puede convertir en un martirio cada día. Porque si esto es así y cada cosa que te cuente tu paciente te resuena, es una tortura ir a psicoterapia. Tú puedes ir a hacer psicoterapia cuando lo que el paciente te cuenta no te resuena. Es decir, no es algo que tú has vivido, no lo has vivido, no te remueve, más que razonar, podríamos decirlo así. ¿No os parece? No te remueve, lo puedes escuchar, puedes empatizar. La diferencia entre empatía y simpatía. Empatizas. Si no, lo que haces es que te confundes. A veces algunos terapeutas se confunden con el paciente, hacen una confusión con el paciente porque han vivido las mismas cosas.
y están utilizando al paciente sin saberlo de sparring para manejar su propio malestar. Entonces, claro, la psicoterapia personal es un elemento, me parece, absolutamente fundamental para ser psicoterapeuta y disfrutar de la psicoterapia y poder disfrutar. Sí, y experiencia traumática, de una manera o de otra, un sector muy importante de la población lo ha padecido y tenemos que hablar de eso. Y muchas personas estas experiencias traumáticas las cuentan con sus amigos, la pueden comentar con su pareja, que eso es fantástico, claro, y ya está, y eso les vale, porque lo que es fundamental es hablar. Otra vez, ¿queda claro eso? Lo que es absolutamente fundamental es hablar, hablad de vuestras experiencias traumáticas, hablad, encontrad a alguien con quien podáis hablar. Si es un profesional, un psicoterapeuta, mucho mejor, si no, por favor, con quien sea, pero hablad, con alguien que os escuche, que os mire, hablad, contadlo, compartir, lo que no decimos nos está matando. Acordaos de eso de Shakespeare, ¿no? Lo que no decimos no se muere, ¿no? Lo que no decimos nos mata. Muchas gracias. Sí, cuéntame. Con lo que acaba de decir ella, es que a mí, o sea, yo entiendo que a lo mejor, por preguntar a una persona, ella sufrió algún abuso de tu infancia y tal, porque eso evidentemente como que se identificamos rápidamente evidentemente con un trauma, pero ese tipo de traumas que son relacionales y que van como poco a poco, la propia persona probablemente no lo identifique como algo traumático, aunque sí que lo identifique como algo doloroso. O sea, al final, y con la pregunta que hice yo antes, sí es verdad que nosotros en el propio proceso saldrá esa información, sí que estás tratando un trauma, porque la experiencia en la persona es traumática, Claro. pero no es lo mismo que tratar un abuso en cuanto a, no sé, información y tal. Entonces, claro, ¿dónde está la diferencia ahí en, te pregunto si has experimentado algún trauma y la otra persona, o sea, y la persona no sabe identificarlo? Una situación así no. Por veces preguntas concretas, como por ejemplo, una pregunta que es muy útil para investigar este tipo de vinculaciones, es lo que decía antes, ¿quién iba a buscarte al colegio? Fíjate cómo aparece, ¿no? ¿Quién iba a buscarte al colegio? Entonces, iba a buscarme mi madre, que por cierto llegaba siempre tarde, y entonces yo era el último niño, el que iban a recoger. Incluso una vez mi madre se olvidó de mí, la profesora tuvo que llamar y llevarme a casa. Eso es un ejemplo de experiencia traumática, eso es un ejemplo de experiencia traumática gravísimo. ¿Eso es un abuso sexual? No. Lo que decía antes, no ha habido, y seguramente, si nadie se lo pregunta, lo que esta persona puede decir es que tuvo una infancia feliz. Pues no, el tratamiento luego es diferente, la intensidad del trauma. ¿Y qué suele ser diferente? Los síntomas, la sintomatología de esta persona. Que ella, y esa es la parte de la psicoterapia, no sé si te he entendido bien, pero entonces el conectar los síntomas con los que viene a la consulta, que es ansiedad, insomnio, malestar general, depre, conectar eso con esta sensación de abandono infantil, eso puede ser lo terapéutico. A lo mejor él o ella no lo valora como traumático, ¿no? Te refería, no lo valora o no quiere, no quiere verlo como traumático. Claro, o sea, la relación yo la veo, evidentemente, pero que evidentemente luego a la hora de preguntarlo, esa persona puede no verlo, pero que a lo mejor esa información va saliendo a lo largo de las sesiones. Entonces, claro, un poco como en línea en lo que me refería de que si podemos o no tratar ahora mismo trauma en las prácticas, pues a lo mejor me encuentro en 4 meses que me viene el paciente con un trauma gordo que ya hemos abierto a lo largo de todas las sesiones. Claro, eso puede ser. Eso puede ser. Y esta paciente, volviendo otra vez, estaba pensando este caso concreto, ¿no? De alguien que te dice que lo de que su madre, lo que nos cuentas tú, de que su madre llegaba tarde y tal. El motivo de consulta puede ser que tiene bronca con su madre. ¿Sabes? Que tiene bronca con su madre por algo concreto, por algo actual, porque mi madre no se lleva bien con mi marido, porque vamos todos los días, todos los domingos tenemos que ir a la paella. Esto me recuerdo una paciente mía y lo que ella me contaba riendo y llorando a la vez, ¿no? Tener que ir a comer la paella a casa de sus padres en Guadalajara. Entonces es un ejemplo de esto, unos padres bastante negligentes, no maltratadores en el sentido de abuso, de maltrato, pero absolutamente negligentes, muy poco afectivos, muy poco cariñosos. Entonces ella, con 50 años, todavía iba con su marido y con sus hijos todos los domingos al chalet de Guadalajara de sus padres, esperando que su madre, en concreto, que su madre le dijera: hija mía, cuánto te quiero, qué guapa eres, qué lista eres, qué estupenda, ¿sabes? Que esperando que su madre la mirara. Esto es lo que llamamos el bucle de la reivindicación. Son pacientes que están reivindicando en bucle. Entonces, el motivo de consulta es cómo salía con jaquecas. El motivo de consulta era la bronca con su madre.
Aquello de que su madre se olvidaba de ella en el colegio le parecía que no tenía importancia, hasta que lo conectamos. Y ahí es cuando pudo entonces hablar con su madre, porque la bronca, su madre no entendía las cosas concretas, porque ella se quejaba de que su madre, me tengo que comer la paella de mi madre, que es pedigrí pal, es comida para perros lo que hace, y entonces yo tengo que ir allí. Tenían bronca porque si te quedas con mi hijo, no te quedas con el nieto, con te acuerdas de los cumpleaños. ¿Os das cuenta? La paciente tenía bronca actual, la bronca no es actual, esto es otro ejemplo de historia traumática, la bronca no es actual. Si seguimos en lo concreto, en lo anecdótico, no vamos a ninguna parte. La bronca es que tu madre se olvidaba de ti. Cuando pudo conectarlo, y que esta bronca y por la que yo ahora me quejo por la comida, porque no se acuerda de mi cumpleaños, porque no sé qué, la bronca empezó mucho antes. Es que se olvidaba de ti y nunca te miró y nunca te dijo eso, hija mía, qué guapa eres y qué lista y qué orgullosa estoy de ti, y me voy a todos los conciertos y los bailes que haces en el colegio, ¿sabes? Y ese era el problema. Ese era el problema, y de eso teóricamente no se podía hablar porque tampoco era tan importante. Sí lo era muy importante, y cada vez que va ahora con 50 años a Guadalajara, va esa niña, esa es la niña que va a Guadalajara esperando que mamá la mire, esperando que mamá fuese a los festivales del colegio porque no iba nunca, ¿de acuerdo? Porque se lo olvidaba, porque estaba haciendo otras cosas, o porque no, ¿sabes? Y va esa niña, entonces hay que hablar con mamá, y hicimos un role-playing y tal, pero hablar con mamá para decirle, mamá, quiero hablar contigo y quiero decirte cómo me dolía aquello y que mal lo pasé, seguramente. ¿Entendéis? Esta es la historia, no hacer otra vez cosas de hacer role-playing sobre lo que está ocurriendo actualmente. Lo que está ocurriendo actualmente tiene 50 años la antigüedad. Siempre en la vida es exactamente así. En la vida es así. ¿Vale? Pues colega, muchísimas gracias. De verdad, un verdadero placer. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.